dije que una regla muy importante, tanto en el judaísmo, inclusive en el cristianismo, es que no se puede sacar un dogma, no se puede sacar una doctrina basados en un verso en español. Cuando tú ves una doctrina e intentan demostrarte algo basados en versos en español, es un completo error, es un completo error. Ahora bien, cada traducción, por lo tanto, es una manera individual de entender la Biblia. Lo que tú tienes en tus manos, una traducción, es una manera particular de entender la Biblia. Alguien te quiere hacer entender la Biblia conforme a sus propios ojos, y por eso hay cientos y cientos de versiones de la Biblia y de traducciones de la Biblia. Ahora bien, es también muy importante entender que la Escritura se divide en géneros literarios, y aquí vamos a explicar lo del Apocalipsis. Si te quedaste hasta ese momento, va a valer la pena porque vas a aprender algo muy importante, pero muy importante para tu entendimiento en la Escritura y en el Dios de Israel. Entonces, es algo muy importante de entender que la Escritura se divide en géneros literarios. ¿Qué significa esto? Un género literario es una forma exclusiva de escribir y de plasmar un mensaje. Por ejemplo, el género histórico, el género poético. Por eso, si tú tienes una escritura en hebreo, tú te das cuenta que se le dice Tanakh a la escritura. Tanakh, aquí dice Tanakh, creo que sí se ve un poquito, dice Tanakh. Biblia Tanakh, es una versión judía. Tanakh. Bueno, la palabra Tanakh significa Torah, profetas y escritos. Eso significa la palabra Tanakh. Es decir, son géneros literarios. La Torah, la ley de Moisés, los profetas y los escritos. Entonces, de eso se conforma la Biblia hebrea. Mas, sin embargo, estudiando más a fondo, no solamente se conforma de 3 géneros literarios la escritura. Existen más géneros, además de profetas, escritos y las leyes de Moisés. Y entre esos géneros también podemos entender el género apocalíptico. Existen géneros en la escritura, es decir, no todos los libros son iguales. Eso es bien importante para entenderla bien. No todos los libros de la Biblia son iguales. Existen géneros. Entonces, no puede alguien tomar el libro de Josué y tomar una profecía para no sé qué tiempo, porque Josué no es un libro profético, ni es un libro apocalíptico, y cosas como esas. Por lo tanto, existen géneros literarios, y hoy, más que hablar de otras cosas, hablaremos la diferencia muy importante entre 2 géneros de la Biblia, 2 géneros literarios. Uno es el género profético y el otro es el género apocalíptico. Apocalíptico. ¿Qué diferencia hay entre el género profético y el género apocalíptico? En la mayoría de las veces la persona los confunde y parece ser lo mismo. Es decir, para una persona el fin del mundo descrito en un libro X o Z es una profecía y así viceversa, pero esto no es la realidad. Vamos a ver las diferencias que te van a ayudar a tener paz, sobre todo en estos días que estamos viviendo, para que las personas no te puedan engañar con mensajes fraudulentos, entre otras cosas. Entonces, por lo mismo, ¿qué diferencia hay entre estos 2 géneros? No según mis ideas, sino según los eruditos. Recuerda, hay eruditos, hay sabios en todo el mundo. Bueno, número 1, la profecía, el término profético. En los libros proféticos como Isaías, Jeremías, Ezequiel y todos ellos, bueno, en estos libros, llamados libros proféticos, el profeta llamaba desesperadamente a la conversión. Esa es una de sus partes que lo identifican. En los libros proféticos, el profeta llamaba desesperadamente a la conversión. Ese era su tema constante, la conversión y la fidelidad absoluta al Dios de Israel. Entonces, cuando nosotros leemos los libros llamados proféticos, estamos leyendo las visiones, el mensaje de un profeta que desesperadamente está buscando que el pueblo se arrepienta y se convierta al Dios de Israel. El profeta hablaba desde el presente y para el presente de su auditorio y no para muchos siglos después. Eso es bien importante que lo entendamos. El profeta puede ser un profeta que hablara solamente hacia el pueblo judío.
como Elías, ¿no? Solamente para el pueblo judío. Pero hubieron profetas que hablaron también para las naciones, como Isaías, Jeremías, entre otros. Mas, sin embargo, los profetas hablaban para su presente inmediato. Eso es muy importante que lo entendamos, porque esta es una de las grandes diferencias entre los profetas y Apocalipsis, porque el género apocalíptico no solamente es Apocalipsis de Juan, que es el libro más común, no. Hay muchos libros de Apocalipsis, existen muchos más libros del llamado Apocalipsis, no solamente uno. Pero el caso es que la gente conoce normalmente solamente uno, Apocalipsis, y piensa que ese es todo el libro que existe sobre el fin de los tiempos y se acabó. Pero eso no es así, no es la realidad. El caso es que una de las grandes diferencias entre un libro profético y un libro apocalíptico es que el profético, Isaías, Jeremías, etcétera, hablaban para el presente o un futuro cercano, no un futuro de cientos de años más. Eso no pasaba. Ahora les voy a dar un ejemplo de cómo se puede llegar a interpretar incorrectamente una profecía en la Biblia. Y vamos a Isaías. Aquí sí les voy a poner una lámina para que les sea mucho más fácil. Y vamos a Isaías capítulo 7, verso 14. Baruch Hashem, Isaías 7, verso 14. Isaías 7, verso 14. En Isaías 7:14 vemos una de las profecías más usadas en el cristianismo, sobre todo. Y dice así, espero que lo tengan, si no lo tienen de todas formas en su pantalla para que puedan apreciarlo correctamente. Y dice así: por tanto, el Señor mismo dará una señal. He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Emmanuel. ¿Ok? Eso dice Isaías 7, verso 14. Entonces, hablábamos que la diferencia entre la profecía y un libro apocalíptico del fin del mundo, entonces, es que los libros proféticos hablaban para su presente o para un futuro no muy lejano, es decir, para años cerca de ellos, no para muchos siglos después, como mucha gente piensa. Es decir, Isaías no habló para 200 o para 2000 años después de que él viviera. No, no pasó eso. Lo que ellos decían es porque ellos pensaban que pasaría en ese momento en el que estaban viviendo. Todo lo que ellos decían era en su sentir algo que pasaría en ese momento, y por supuesto la mayoría de esas cosas pasaron. Por ejemplo, Isaías 7:14, repito, dice esto: y esta profecía se interpreta 400 años después por el cristianismo como el nacimiento de Yeshua o del Mesías. ¿Ok? Entonces, el cristianismo dice, bueno, esta profecía fue dada 400 años antes de que el Mesías viniera a este mundo, que naciera Yeshua. Bueno, aún con todo eso, dice, pues esta profecía aplica perfectamente. Y entonces ahí entra esa enseñanza de que el Mesías vendría a través de una virgen, por un nacimiento sobrenatural, totalmente divino y todo eso. ¿Por qué? Porque dicen, Isaías 7:14 lo dice: he aquí el Señor dará una señal y la virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Emmanuel. Continúa el verso y dice lo siguiente, 7:14, y ahora vemos 7:15 y 16. Ahí en el mismo capítulo continúa Isaías y dice: comerá cuajada y miel hasta que sepa lo suficiente para desechar lo malo y escoger lo bueno. Entonces, dice, escogerá, sabrá entonces antes de todo esto, comerá cuajada y miel y hasta que sepa lo suficiente para desechar lo malo y escoger lo bueno. Verso 16, porque antes que el niño sepa desechar lo malo y escoger lo bueno, será abandonada la tierra cuyos dos reyes tú temes. Es la misma profecía, si se dan cuenta es lo mismo. Está hablando Isaías, ¿a quién? Está hablando al rey Acaz. El verso 1 no los dice. Isaías está hablando al rey Acaz. En el verso 1 dice, del capítulo 7 de Isaías: y aconteció que en los días de Acaz, hijo de Jotam,
hijo de Usías, rey de Judá, subió Rezín, rey de Aram, con Peca, hijo de Remalías, rey de Israel, a Jerusalén para combatir contra ella, pero no pudieron tomarla. ¿Qué es esto? Bueno, según Isaías, a este rey de Judá, de Israel, llamado Acaz, lo estaban combatiendo otros dos reyes, el rey del reino del norte, porque ya se habían dividido, el rey de Israel, y también otro rey pagano. Lo estaban combatiendo, el rey de Aram. Y entonces lo estaban combatiendo, y en este momento es cuando llega Isaías a darles un mensaje de esperanza. Y dicen, bueno, antes de que este niño crezca, para empezar, la señal será que una virgen, y ahorita vamos a explicar eso, una mujer, una joven, una virgen concebirá y dará a luz un niño. Y antes de que el niño sepa diferenciar lo bueno y lo malo, es decir, aún estando pequeño, es decir, en poco tiempo, después de que nazca, el Eterno hará que estos dos reyes a los cuales tú temes sean derrotados y sean castigados. Eso es la profecía. Isaías no está hablando para muchos siglos después. Isaías está hablando para un futuro muy inmediato, para un lapso de meses, en un momento en que aquella mujer concebiría, daría a luz, el niño todavía no crecería tanto y el Eterno ya habría hecho justicia a estos dos reyes que intentaban acabar con el rey Acaz. Esa es la profecía de Isaías. Y aquí entonces entra otro punto que el cristianismo ha interpretado mal. ¿Cuál? El punto de Isaías 7:14 que vimos hace un momento, donde dice que quien daría esta señal sería una mujer virgen. ¿Tú has oído esta profecía? Por supuesto que sí. Yo creo que cientos de veces. Y entonces, aquí en el verso 14, Isaías 7:14 dice, por tanto el Señor mismo les dará una señal, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Emmanuel. Entonces, aquí entra un problema y una teología dentro del cristianismo donde dice que tendría que ser una mujer virgen, es decir, una mujer que nunca ha conocido varón y por ende sería un nacimiento milagroso, porque lógicamente en las leyes naturales eso no puede pasar. Que una mujer virgen conciba es imposible naturalmente. Entonces, por lo mismo, este sería un milagro sobrenatural y se le adjudica entonces esto al nacimiento de Yeshua, que él nació sobrenaturalmente, porque aquí lo dice. Pero ¿qué palabra en hebreo, recuerdan lo importante del idioma original? ¿Qué palabra existe detrás de la palabra virgen en hebreo? Bueno, en el idioma hebreo, detrás de la palabra virgen o traducida como virgen, en las traducciones al español está esta palabra. Este es hebreo cuadrado, por llamarlo así, y miren, les explico algo bien interesante de esto que no les había dicho. Estas letras hebreas se les conoce como hebreo cuadrado o hebreo de imprenta. Esas letras que tú ves en tu pantalla, amado, amén, amado en el Eterno que estás conectado, se les conoce como hebreo cuadrado o hebreo de imprenta. Si tú has notado, si tú has visto, el hebreo antiguo es diferente. El hebreo antiguo es diferente. Se le conoce como hebreo del primer templo o también hebreo antiguo, hebreo, bueno, tiene varios nombres, pero es un hebreo distinto a este. Después te voy a explicar bien con imágenes, pero esta explicación vale la pena. El hebreo antes del exilio babilónico era diferente. No era este hebreo, no eran estas letras. Era un hebreo diferente, hebreo paleo también se le conoce, y las letras en hebreo paleo son diferentes a estas letras. Después del cautiverio babilónico cambió bastantes cosas en la fe judía, entre ellas las letras en hebreo. Estas letras son tomadas del idioma arameo. Estas letras son arameas, no son hebreas. Entonces, este hebreo es en sí arameo, por llamarlo así. Es decir, son prestadas de otro idioma. Y entonces, desde ese momento se empiezan a usar estas letras, estos caracteres arameos, son arameo, y se desecha el hebreo antiguo o el hebreo paleo, después del cautiverio babilónico. Y entonces, en este hebreo, ya post-exilio, después del exilio, aparece así Isaías.
y este es el original hebreo. Pero si se dan cuenta, aquí aparece esa palabra subrayada que en hebreo dice alma. La palabra hebrea para, pues, este término que se tradujo como virgen es alma. Esto es lo que aparece en hebreo. Y aquí arriba aparece un número que, si ustedes gustan comprobar, es el 5959 de la concordancia Strong, que es un diccionario muy conocido en el mundo cristiano. No es el mejor, pero es el más conocido. Pero el caso es que en ese diccionario, que no es tan realmente, ¿cómo llamarlo?, recomendable, pero que es conocido a fin de cuentas, dice acá su traducción como mujer joven. Alma es una mujer joven. Como tú sabes, en el hebreo, para una mujer virgen es betula. Virgen en hebreo se dice betulá. Así se dice virgen en hebreo. No se dice alma, como ahí aparece, y tú lo puedes comprobar en el número 5959 de la concordancia Strong. Alma, que es joven, y una joven que no necesariamente es virgen. Alma es una mujer ya casada o mínimo comprometida. Alma es una mujer casada o mínimo comprometida. Es decir, una mujer que ya tiene un esposo. Entonces, lo que está diciendo aquí Isaías es que una mujer o una joven casada, es decir, no sería una mujer mayor de edad, sino una mujer joven, pero casada, concebiría, que es lo más natural del mundo, concebiría y daría a luz un hijo. Y ese hijo sería una señal para el Eterno, perdón, para el pueblo de Israel, de parte del Eterno, que el Eterno había visto su aflicción y los iba a rescatar de esos reyes que intentaban acabar con ellos. Esa es entonces la razón de todo esto. El problema fue cuando se tradujo alma como virgen. ¿Por qué? Porque causó una confusión muy grande y un reforzamiento a la teología cristiana. Entonces aquí no aparece virgen, sino mujer joven. Puede ser virgen, pero también puede ser casada, que aquí en este caso, lógicamente, es una mujer casada que va a tener hijos. ¿Cómo lo sabemos? Verso 8 de Isaías, capítulo 8, dice lo siguiente. Aquí está el capítulo 8. Capítulo 8, verso 4 y 18. Capítulo 8, verso 4 y también verso 18, dice lo siguiente para que tú lo veas con tus propios ojitos. Dice así: porque antes que el niño sepa clamar, Padre mío o Madre mía, la riqueza de Damasco y el botín de Samaria serán llevados ante el rey de Asiria. Está hablando del mismo niño que va a ser pequeño, es decir, porque antes de que el niño sepa clamar Padre mío o Madre mía, es decir, antes de que sepa hablar por lo menos, ya entonces habrá un rescate por el Eterno. Verso 18, he aquí, yo y los hijos que el Señor me ha dado estamos por señales y prodigios en Israel de parte del Señor de los ejércitos que mora en el monte Sión. Esta es la respuesta a Isaías 7:14, se encuentra ahí mismo. El profeta Isaías no estaba hablando para muchos siglos. El profeta Isaías estaba hablando para un futuro inmediato. Y esta es una muestra de las más populares, y quise poner este pasaje porque es uno de los pasajes más mal entendidos en el cristianismo. Y entonces, ¿habla de qué? Habla de un hijo que nacerá y que cuando esté muy pequeño, dice, ni tan siquiera va a poder hablar, va entonces a recibir el pueblo judío una liberación del parte del Eterno. Por eso la expresión por parte del profeta de una ayuda de un rey extranjero al monarca de Israel que está en apuros, al rey que está en estos apuros tan tremendos, será entonces una señal para saber que el Eterno los ha escuchado, ayudando al rey Acaz. Entonces, el profeta Isaías dice que el tiempo que tardará en venir la ayuda será lo que tarda en concebir y dar a luz un hijo, una mujer joven, que
pasa de ser madre en unos 10 meses. Es decir, que la salvación vendría en no más de 10 meses. En 10 meses el Eterno liberaría al pueblo de Judá de todo esto. No surgió ninguna interpretación mesiánica entre los judíos de la época de Yeshua, antes de Yeshua. Es decir, antes de Yeshua, este pasaje de Isaías no se interpretó como una profecía mesiánica, es decir, como una forma de saber cómo vendría el Mesías a este mundo. Esto pasó hasta después de Yeshua por parte del cristianismo. Pero como es sabido, el escrito hebreo sufrió una transformación al ser traducido en griego, y de ahí también se aprovechó el cristianismo, ya que en la versión Septuaginta, si te dicen un día eso, en la versión Septuaginta, que es la versión griega de la Biblia, aquí aparece la palabra Pártenos en Isaías 7:14, que significa virgen. Es decir, en la versión griega sí dice virgen. Más sin embargo, esto no es algo que indique que se refiriera a Yeshua o algo así, ya que también la misma Biblia griega, cuando se refiere a Dina, después de que lamentablemente es abusada por Shechem en Génesis 35, cuando Dina es abusada tal cual sexualmente, deja de ser virgen, lógicamente. Y la Biblia griega le sigue diciendo a Dina, Pártenos, es decir, virgen. Así que la Biblia griega usó la palabra Pártenos, que significa virgen, para referirse tanto a una mujer 100% virgen como a una mujer que no era virgen. Entonces, en este caso, esa no es una forma correcta para decir, o una traducción correcta para decir que aquí debe ser traducido como virgen. Eso no es así. La palabra debe ser vista, pártenos en griego, de acuerdo al contexto del verso. Es decir, si habla de una mujer casada o habla de una mujer soltera, pero a fin de cuentas no se refiere este pasaje a una mujer 100% virgen, sino a una mujer joven que estaba casada y que tendría un bebé claramente, y sería la señal para que el Eterno liberara al pueblo de Judá. Ahora bien, ¿por qué tradujeron del hebreo alma por pártenos? Bueno, la Biblia griega les daba un gran apoyo para sostener esto, pero como ya vimos, no es una buena deducción. La palabra alma significa joven y no necesariamente virgen, pues para virgen es betula en hebreo. Sin embargo, betula no aparece en el escrito hebreo, sino aparece la palabra alma, que designa a una joven que puede estar ya casada. Ahora bien, por lo tanto, esta profecía de Isaías, que se comprueba al leer los versos siguientes y el capítulo 8, de que Isaías no habla de alguien que vendría en el futuro, sino de alguien que está ya en ese momento, esta profecía, después de 400 años después, es interpretada para el nacimiento del Mesías por parte del cristianismo, y es algo totalmente incorrecto por ignorar esto, la diferencia entre un libro profético y un libro apocalíptico. Ahora bien, si el profeta anunciaba catástrofes, porque también puede pasar, el profeta muchas veces anunciaba catástrofes, era para presionar al pueblo para arrepentirse, pero no necesariamente tendrían que pasar esas catástrofes. Eso solamente era una forma en la cual el profeta buscaba hacer que el pueblo se arrepintiera, pero solamente eso. No significa que pasaran, ¿cómo llamarlo?, a fuerza, sino que solamente era una forma de presionar al pueblo para hacer arrepentimiento. Ahora bien, el profeta no era un anunciador o vaticinador o adivinador, por llamarlo así, de lo que sucedería en el futuro. El profeta no era un adivino ni un anunciador de lo que irremediablemente pasaría en el futuro, como alguien que determina una catástrofe y tiene que pasar sin voltear atrás, es decir, sin que nada lo pueda parar. El profeta no era eso. Y entonces, mucho menos el profeta hablaba a muchos siglos después, ya que a nadie le interesaría lo que sucedería muchos siglos después, aunque el profeta lo dijera. Es decir, ¿qué significa esto, amados? Que si un profeta se levantaba, por ejemplo, Isaías se levantaba, si un profeta se levantaba
Y entonces anunciaba, ese es un ejemplo, y entonces el profeta anunciaba, bueno, pueblo de Israel, dentro de 4000 años o dentro de 2000 años, el mundo se va a acabar por un virus que nadie pueda detener. ¿Crees que al pueblo le iba a interesar? Por lo menos a ti te iba a interesar que un profeta te dijera, aunque fuera del Eterno, fíjate que en 1000 años esto va a pasar en la tierra. Tú vas a decir, no, pues qué feo, ¿verdad? Pero no me importa, yo en 1000 años no voy a estar vivo, así que no me interesa la verdad qué pasa en 1000 años. Me interesa saber lo que pasa ahorita, qué va a pasar con este rey que nos está atormentando, qué va a pasar con este rey que quiere hacernos guerra, qué va a pasar porque hay hambre en el país. Te interesa lo que pasa ahora. Por lo tanto, es ilógico pensar que el profeta les estaba diciendo a Israel qué pasaría después de miles de años. A nadie le interesaría. El profeta habla al momento o para años muy cercanos a la vida que él tiene y no para más tiempo, para tiempo más tarde. Ahora bien, el propósito de los pronunciamientos proféticos de parte de estos profetas era anunciar los males existentes y exhortar a convertirse al Dios verdadero, para lo cual ya sea amenazaba con un castigo divino o prometía la salvación o en ocasiones liberación y paz, como lo vemos en Isaías 7, y así un futuro mejor. Es decir, la misión del profeta no era otro más que anunciar arrepentimiento, el regreso al Eterno y, si pasaba, un futuro glorioso. Si el pueblo no hacía caso, vendría una catástrofe sobre el pueblo, como pasó en muchas ocasiones. Esto es, en resumen, un libro profético, algo que se decía para tiempo inmediato, es decir, para no muchos años después del profeta. Si alguien te dice eso, está mintiendo. Es para un tiempo inmediato. Ellos pensaban que eso iba a pasar, pero inmediatamente, no para mucho tiempo más, no para siglos y siglos más. Eso a nadie le interesaría en ese momento. Es decir, el género apocalíptico surgió y floreció sobre todo en los momentos más difíciles de aquellos hombres que tenían cierta fe, cuando eran perseguidos, asesinados, encarcelados y cuando el mal parecía triunfar sobre el bien. En esos momentos surgieron los libros llamados apocalípticos. El Apocalipsis de Juan es entonces escrito en un momento cuando se llevaron a cabo las persecuciones por parte del emperador Domiciano. Entonces, cuando Apocalipsis de Juan se está escribiendo, narra en sí las persecuciones de un emperador llamado Domiciano, amados, un emperador romano llamado Domiciano. La gente comúnmente piensa que el libro de Apocalipsis, el Apocalipsis de Juan que encuentra comúnmente en su Biblia, es el único libro que narra qué pasará en el final de los tiempos. Y por lo tanto, repito, cuando pasa algo como lo que estamos viendo, la gente agarra en los púlpitos, en cualquier lugar, agarra el libro de Apocalipsis y dice: esto se está cumpliendo, amados, esto se está cumpliendo ya, por favor, ven a la iglesia, que esto se está cumpliendo. Es decir, para todo usan el libro de Apocalipsis, cuando algo está mal, porque piensa la gente comúnmente que ese libro es el único que existe narrando el final de los tiempos y lo ve como la revelación final de todo lo que pasará en el final de los tiempos, pero ignora lamentablemente que Apocalipsis de Juan no es el único libro de este género, del género apocalíptico del fin de los tiempos. Recuerden que cuando hablamos sobre el origen del Nuevo Testamento, dijimos que en el primer Nuevo Testamento de la historia contaba con 23 libros, y dentro de esos 23 libros encontrados en el Código Muratori, así se llama, se encontraban 2 apocalipsis. Uno era el Apocalipsis de Juan, que es el que todo el mundo tiene en sus Biblias, y otro era el Apocalipsis de Pedro. Esos 2 apocalipsis se encontraban normalmente antes de que la iglesia cristiana canonizara los libros que hoy tenemos. Entonces, ¿qué significa esto? Que Apocalipsis de Juan, que lamentablemente no muchos saben, no es el único libro que habla supuestamente sobre el fin de los tiempos. Esta literatura inclusive se encuentra dentro del judaísmo del Segundo Templo. En los rollos del Mar Muerto, de Qumran, de los rollos del Mar Muerto, el descubrimiento arqueológico más importante de todos los tiempos, hablando de Biblia,
se encontraron muchos libros apocalípticos. Por ejemplo, el libro que muchos dicen que es la verdad oculta y todo eso, y no es verdad, el libro de Enoch es un libro apocalíptico encontrado en Qumran. El libro de los jubileos es un libro apocalíptico. El libro cuarto de Esdras es un libro apocalíptico y así sucesivamente. Es decir, inclusive dentro del judaísmo, no del cristianismo, sino del judaísmo, existen libros apocalípticos, libros que narran supuestamente el fin de todas las cosas. El propósito fundamental de los escritos apocalípticos era infundir esperanza en una situación desesperante. Repito, el propósito de que estos libros surgieran en un momento de aprieto, en un momento difícil, etcétera, etcétera, era para causar y también infundir esperanza en una situación desesperante. Supongamos en el momento que estamos viviendo actualmente, hay crisis, hay esto, hay bloqueos, hay cosas difíciles. Bueno, un escritor agarra y dice, así será en el final de los tiempos, habrá paz y no sé qué. ¿Por qué? Porque está viviendo un tiempo difícil. Cuando se escribió el Apocalipsis de Juan, existía persecución hacia ellos por Domiciano. Cuando se escribieron los libros de Enoch y demás, porque mucha gente, eso se me olvidó decirles, que el libro de Enoch piensan que es escrito hace miles de años. La gente piensa que el libro de Enoch, por eso lo toma como una autoridad muy fuerte, y es algo muy triste porque es una ignorancia muy negativa porque no les han enseñado bien a las personas. El caso es que la gente piensa que el libro de Enoch fue escrito por Enoch. Eso piensa la persona, que se llama Enoch porque fue escrito por Enoch. Y como la Biblia dice en Génesis que Enoch es antes que Abraham, antes que Noé, y era un hombre justo que se fue vivo al cielo, por lo tanto hay que escuchar a Enoch. Y alguien dice, ¿existe un libro de Enoch? ¿En serio existe un libro de Enoch? Sí, existe un libro de Enoch. Entonces, pues vamos a leerlo, porque ahí está algo que no podemos entender de otra forma. Pero no se dan cuenta que eso se llama pseudoepigrafía o pseudonomía. ¿Qué es eso? Es cuando alguien escribe algo y le pone un nombre de otra persona importante. El libro de Enoch no lo escribió Enoch. Perdóname que te rompa el corazón en esta noche, pero es mejor la verdad. El libro de Enoch no lo digo yo, sino cualquier investigador serio de los rollos del Mar Muerto. No me escuches a mí tírame a loco, pero investígalo y te darás cuenta que esto es verdad. El libro de Enoch que tienes normalmente no es escrito por Enoch realmente. Lo escribieron en Qumran 200 años antes de Yeshua, no hace miles y miles de años. Entonces la gente tiene ese pensamiento, es que es Enoch, es que eso dice, Enoch dice lo que los rabinos no quieren decir, lo que nadie antes ha dicho. No es verdad. Esos libros, el libro cuarto de Esdras, léelo también, el libro de los jubileos también, son libros que hablan del fin de los tiempos. ¿Por qué? Porque en ese momento Roma estaba avasallando a Israel, los esenios se habían ido a refugiar al Mar Muerto y pensaban que el mundo se iba a acabar, que iba a venir el Mesías y todo eso, y por lo tanto escribieron esos libros. ¿Para qué? Para infundir esperanza en una situación desesperante. Ese es el origen de los libros apocalípticos, amados, no es otro. Dar ánimo cuando parecía mejor renunciar, afirmar la fe en momentos en que no hay dudas, o más bien de que hay dudas sobre la justicia divina. Que la persona tenga fe a pesar de estar viendo que el mal está triunfando en el mundo. No era el propósito de la literatura apocalíptica como la encontrada en Qumran, entre ellos Enoch, Apocalipsis de Juan, Apocalipsis de Pedro, etcétera, etcétera. No era el propósito de la apocalíptica vaticinar o anunciar con todo lujo de detalles el final del mundo y los resplandores de la Nueva Jerusalén. No es una forma leer estos libros de poder anticipar cómo y cuándo sucederá el fin, como la mayoría de la gente piensa, lamentablemente. Su propósito era más bien asegurarles a los fieles sufrientes que al final serán ellos quienes triunfarán y las fuerzas del mal serán destruidas. Eso es entonces
realmente el propósito de todo esto, que haya esperanza en momentos de angustia. Esta lámina te la enseñé el día de ayer y esta, por ejemplo, aquí habla sobre Enoch, un libro encontrado, repito, en los rollos del Mar Muerto. Y entonces dice así esta lámina del libro de Enoch que ayer te presenté. Es un libro apocalíptico. Y la misión de los libros apocalípticos, repito, no es describir a lujo de detalle cómo va a pasar el fin del mundo. Su propósito era dar, ¿qué? Esperanza en los días finales. Que para esos momentos tan difíciles que estaban viviendo, hubiera esperanza. Ese era el propósito, no otro. Y que al final el bien triunfaría sobre el mal. Ese es el mensaje de los libros apocalípticos. Repito, tal vez tú te quedaste solamente con la idea de que Apocalipsis es la revelación final y se acabó. No, hay Apocalipsis de Pedro. Si tú lees Apocalipsis de Juan, Apocalipsis de Pedro, está gratis en internet. No te quedes con la duda. El libro de Enoch, el libro cuarto de Esdras, el libro de los jubileos. Si tú lees toda esa literatura apocalíptica, ¿qué va a pasar? Vas a llegar a la misma conclusión. Narran de diferente forma las cosas, pero la conclusión es la misma. ¿Cuál es la conclusión? Que al final el bien triunfará sobre el mal. Esa es la conclusión. Esa es la esperanza en esos días. Dice Enoch, capítulo 10 y 11, y todos los hijos de los hombres llegarán a ser justos, y todas las naciones me adorarán, se dirigirán en oración a mí y me alabarán. Y en esos días abriré los tesoros de bendición que están en el cielo, para hacerlos descender sobre la tierra, sobre las obras del trabajo de los hijos de los hombres, y la paz y la verdad estarán unidas todos los días del mundo y por todas las generaciones. Esto es Enoch, un libro apocalíptico. ¿Ok? Entonces, esta era la misión de estos libros, dar esperanza en esos momentos tan difíciles. Ahora bien, por lo tanto, repito, estos libros, si tú quieres comprobarlo, no es que narren exactamente con lujo de detalle qué va a pasar en el fin de los tiempos, cómo será una cosa, cómo será otra, porque la gente, tú te has dado cuenta, no sé cuántos años tengas tú, qué edad tengas, si eres muy joven o ya muy grande, pero si tú eres ya grande de edad, sabrás, y no te miento por eso, que eso es historia, que las religiones han intentado supuestamente interpretar Apocalipsis desde siempre. Si tú tienes, supongamos hoy, 70 años o 60 años o tal vez más, y un día tú escuchaste de niño que Apocalipsis decía esto y esto, sabrás que un día un líder religioso dijo que el Apocalipsis se estaba cumpliendo. Y por eso también surgen las sectas. Testigos de Jehová, Luz del Mundo y otros, surgieron porque según el fin del mundo se iba ya a dar. Y entonces interpretan el fin del mundo en todo tiempo, en todo el tiempo. Ahorita están interpretando el fin del mundo. Aquí tengo un mensaje, tal vez no lo puedes ver, pero a mi celular me llegó un mensaje de un canal judío donde aparece, no voy a decir el nombre, una conferencia de un rabino diciendo que el fin del mundo ha llegado. Aquí la tengo. O sea, esto es normal, pero no es verdad. Es normal, pero no es verdad que el fin del mundo ha llegado y que el Mesías va a aparecer. Y que no es verdad, porque esto siempre se da. Si tú tienes 60 años, hace 60 años alguien estaba diciendo que el fin del mundo se iba a dar. Si tienes 100 años, hace 100 años alguien estaba diciendo esto. Porque no entiende que Apocalipsis, ni otro libro apocalíptico, que hay varios, tienen el propósito de describir a detalle, qué iba a pasar en el fin de los tiempos. Si alguien piensa eso, es porque no entiende para nada el género apocalíptico. Si un día alguien te intenta meter miedo a través de eso, solamente hazle esa pregunta: disculpe maestro, ¿y qué diferencia hay entre el género apocalíptico y el género profético? Y verás que no sabe ni tan siquiera que existe un género apocalíptico y un género profético, porque no entienden esto, amados, y por eso interpretan las cosas como peor pueden hacerlo. Y eso es lo triste. Ahora bien, característico del género apocalíptico es que se presenta como producto de una serie de revelaciones de secretos. De aquí su nombre del griego, apocalipsis, revelación. Es decir, para los libros apocalípticos, ese hombre que está recibiendo eso como el libro de Enoch, que no lo escribió Enoch,
dice que él recibió revelaciones de Dios y las cuenta en su libro, supuestamente Enoc. Así también Esdras, libro cuarto de Esdras, supuestamente recibe el autor de ese libro revelaciones del cielo y las cuenta porque el fin del mundo ya viene. Juan también, Pedro también, el Apocalipsis de Pedro, reciben una revelación de que el mundo ya se va a acabar y las plasman en esa literatura. Ahora bien, su lenguaje está lleno de imágenes y símbolos que hoy en día nos resultan oscuros o incomprensibles. Está lleno de todos los libros, no solamente Apocalipsis, todo el género apocalíptico está lleno de símbolos, monstruos, astros, combates, catástrofes, colores, cifras, etc. Este no es un lenguaje este es un lenguaje figurado, no literal. Es decir, no se tiene que interpretar como un lenguaje literal, como algo que se tenga que ver tal cual está escrito, sino es un lenguaje figurado. Para el autor, las cosas estaban tan malas que él estaba convencido de que el final del mundo estaba cercano, no 20 siglos más tarde. Es decir, para Juan el mundo se iba a acabar en cualquier momento, cuando escribió Apocalipsis, aunque él no fue el autor, pero bueno, ya te dije eso, que hay nombres que se les ponen, pero no eran sus verdaderos nombres. Pero hay que llamarlos así para que no confundamos. Juan, cuando escribió ese Apocalipsis, pero no fue Juan, no pensaba que el mundo se iba a acabar en 2000 años. Él pensaba que el mundo se iba a acabar en ese momento. Cuando Pedro, o se le adjudica a Pedro, escribe su Apocalipsis, él pensaba que en ese momento el fin del mundo llegaba. Cuando alguien escribe en nombre de Enoc, pensaba que también en ese momento sería el fin del mundo, y así sucesivamente. Los autores de la literatura apocalíptica pensaban que el mundo ya se acabaría hace 2000 años, no ahora, amados. ¿Ok? Eso es algo bien importante de entender. Entonces, estos libros revelan supuestamente un plan divino a un profeta, ya sea por medio de visiones, sueños o raptos fuera de este mundo. Ahora bien, para el autor, las cosas entonces estaban tan malas que en cualquier momento el mundo acabaría. El desconocimiento de este género literario, que es ampliamente citado en muchas sectas, ha llevado y aún lleva a muchas personas a leer e interpretar los escritos apocalípticos como si se tratara de descripciones exactas e infalibles de lo que va a suceder. Repito, porque eso es bien, pero bien importante, amados. Es bien, bien, bien importante, amados. Bastante, bastante importante. Su lenguaje de estos libros están llenos de monstruos, astros, combates, catástrofes, colores, etcétera, etcétera, etcétera. Este es el lenguaje de los libros apocalípticos, pero no es un lenguaje literal, es decir, no es que exista un monstruo, un combate en el cielo, no, solo es un lenguaje simbólico. Así se caracterizan también estos libros a diferencia de otros. Entonces, no significa que esto sea un lenguaje real, es un lenguaje figurado y no se tiene que interpretar como un lenguaje real, sino es un lenguaje figurado, amados. ¿Ok? Entonces, por lo mismo, esta es la imagen que te decía, bueno, al final la veremos otra vez, pero bueno, este es un lenguaje del término apocalíptico, amados. Por ende, eso es bien importante. Yo lo voy a leer un poquito, pues rápido, por eso, pero ya con eso acabamos. Y entonces, yo quiero que tú entiendas esto en este final. El desconocimiento de este género, el desconocer qué es realmente y cómo surgió el género apocalíptico, el desconocimiento de este género es ampliamente citado en las sectas sobre todo, y ha llevado y aún lleva a muchas personas a leer y también a interpretar los escritos apocalípticos, repito, porque hay muchos, no solamente Apocalipsis de Juan, que es el que tal vez tú conoces solamente, hay muchos más, han llevado a interpretar los escritos apocalípticos como si se tratara de descripciones detalladas e infalibles de lo que va a suceder en el fin de los tiempos. Hasta hay gente que tú lo ves, interpreta Apocalipsis por capítulo y dice, aquí pasa esto. No, ahora ya estamos en Apocalipsis 10, ¿eh? Actualmente estamos viviendo Apocalipsis 10. Y ahorita ya sabiendo esto es para reírse. Perdóname, pero es verdad. Ya que tú sabes esto, y eso ya hasta causa risa. Actualmente, fíjense, hermanos, que estamos viviendo Apocalipsis 10, verso 21. Pero también, si te das cuenta, estamos viviendo Apocalipsis 21, verso 8, pero sin la coma.
Pero también, si te das cuenta, es Apocalipsis 1, verso 10. O sea, es una locura. Porque si realmente el Apocalipsis de Juan no es mi idea, amados, esto que te estoy diciendo no lo inventé yo o lo vi en un sueño, es investigación. Y hay un libro que yo te recomiendo, a ver si ahorita, sí, ahorita voy a ponerte la imagen del libro, la voy a poner ahí en pantalla, se llama La Biblia sin mitos. La Biblia sin mitos, sin mentiras. La Biblia sin mitos, y es de un escritor muy importante, académico de clase mundial, es un hombre muy importante, muy prestigiado, entre muchos otros investigadores que hay, y te voy a ir dando libros, gente muy, pero muy erudita en la materia, que enseña todo esto. Es decir, amados, no es una persona que nace o que surge de la noche a la mañana y dice locuras. Es gente, amados, que lleva 40 o 50 años en el estudio realmente histórico, crítico de los libros que hoy tenemos como Biblia. Por eso, amados, la gente piensa que Apocalipsis narra exactamente qué va a pasar, y eso no es verdad, amados. Eso no es verdad. Porque si tomamos Apocalipsis, después leemos el Apocalipsis de Pedro, después el libro de Enoc, después el libro cuarto de Esdras, después Daniel, y te darás cuenta que hay un momento en que ya no pueden coincidir. Llega un momento que es, hoy, pero entonces, ¿cuál de los 5 libros que tengo narran el final de los tiempos? Porque uno dice esto, el otro dice otra cosa, y es imposible reconciliar todas las versiones. Entonces, ¿cómo va a acabar el mundo si supuestamente yo pienso que todo está descrito al pie de la letra? Pues no se puede, porque todos describen diferente el fin del mundo, y el mensaje es el mismo: el bien triunfará sobre el mal en el final de todas las cosas. Ese es el mensaje, porque fue dado para dar esperanza, no para describir exactamente qué iba a pasar en el fin del mundo. Nadie lo sabía, en pocas palabras, amados. Nadie lo sabía y nadie lo sabe. Entonces, olvidan estos hombres que enseñan de esta forma que fueron escritos para personas bien concretas en un tiempo en el cual el autor vivía, y no para muchos siglos más tarde, en cuyo caso, repito, a nadie le hubiera interesado escuchar algo que pasaría después de 2000 años. Era para ellos entonces una obra que tenía un mensaje muy, pero muy concreto al tiempo en el cual estaban viviendo. Es decir, amados, el Apocalipsis de Juan no narra el fin del mundo, aunque yo sé que muchos piensan eso, lo seguirán pensando, y así vivan 100 años, seguirán esperando eso que dice Juan, porque no se dará así. Yo no digo que un día no acabe este mundo, esta época y todo eso. Yo no digo que no pasará eso. Yo creo que pasará eso, que este mundo, aún la ciencia lo demuestra, no va para largo, ¿eh? Este mundo no va para mucho. Ya lo vemos, está muy mal este mundo. Pero el punto es que si tú intentas ver el fin del mundo leyendo Apocalipsis, pues te quedarás esperando toda tu vida, pero no se cumplirán todas esas cosas. Aunque te aferres y digas, sí, yo lo creo por fe, adelante, es tu fe, pero será por fe, no por razonamiento, no será por investigación, no será por realmente entender el origen de esto. Si tú lo quieres creer, será solamente por fe y ya. Pero eso será tu decisión, no la mía. Yo te enseñé lo que realmente dice, o más bien lo que realmente decía este libro, y el origen de estos libros en plural, porque hay muchos, el origen del término apocalíptico. Dice Eclesiastés, tema al eterno, haz el bien, ese es el fin de todo. Como decíamos al principio, y te pongo la imagen para terminar, porque a mí la verdad sí me causa bastante risa, porque muestra realmente la realidad de todas las cosas. Como decíamos al principio, hasta dice una frase en internet muy popular: la mejor religión es hacer el bien, es ser un buen ser humano. El conocimiento para mí sí importa, porque nos acerca más a la realidad. No es lo mismo adorar a 3 dioses que a uno, como dice la Biblia. No es lo mismo creer ciertas cosas que otras. No es lo mismo. Eso es claro, por eso nos enfocamos también a eso. Pero, a fin de cuentas, lo más importante es que la gente tema al Eterno. De nada a la gente le serviría conocer del Eterno, supuestamente entender Apocalipsis, que no lo entiende porque no es así. Sí, sigue siendo una gente mala, perversa y demás. Y que, a fin de cuentas, acabaríamos como esa imagen cómica, no sé, hasta, no sé, chistosa y demás, pero muy real. No habrá paz hasta que estos infieles renuncien a su Dios conejo y acepten a su Dios pato. Que tú nunca hagas eso. Que no prediques una religión, que prediques realmente, porque lo debemos de hacer,
la investigación seria de la escritura.